Buenas tardes, profesora, compañeros. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles un poco sobre el itinerario y perfil de la novela hispanoamericana, es decir, la guía para el análisis literario. Análisis de la novela literaria. Como primer punto tenemos la contextualización de la novela. La importancia del contexto en una novela es vital para que una novela tenga sentido, y de igual forma si se trata de una novela histórica, policíaca o fantástica. El contexto de una novela es la ropa con que la vas a vestir y es necesario para perfilar a los personajes y la historia en que transcurren. Como segundo punto tenemos el marco teórico. La novela es una obra narrativa en donde se relatan múltiples acciones. La novela presenta una gran variedad de personajes y se desarrolla en distintos ambientes y puede tener varios narradores, cada uno en diferentes estilos. En nuestra investigación encontramos que el movimiento literario de la novela consta de 12 etapas, entre las cuales mencionaremos etapa griega, etapa romana, edad media, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, entre otros. En la etapa griega se dice que es la literatura griega, también conocida como literatura griega clásica. Es aquella anterior al año 300 a.C. En esta comprende los textos más antiguos en idioma griego antiguo, hasta el siglo IV, en el auge del Imperio Bizantino. En cuanto a la etapa romana, tenemos que es la literatura romana fundamentalmente literatura latina, aunque también incluye algunos autores romanos que escribieron en griego. Sin embargo, hay mucha literatura latina escrita después del final del Imperio Romano en Occidente, que ya no es literatura romana evidentemente. La literatura romana abarca todas aquellas obras que fueron redactadas en latín por autores romanos. Cuando hablamos de la Edad Media, nos referimos a la literatura medieval, que es toda aquella que se produce durante la Edad Media, periodo que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. La Edad Media inició aproximadamente con la caída del Imperio Romano en Occidente en el año 476 y se extiende con la llegada de Colón a América en el año 1492. Cuando hablamos de la etapa de Renacimiento, esta se conoce como literatura renacentista a toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo, en un periodo de tiempo que abarca el siglo XV y siglo XVI aproximadamente. Se dice también que Italia fue el centro cultural en que se originó el movimiento renacentista que luego se propagaría en Europa. Para hablar del periodo barroco, tenemos que este movimiento se dividió en 3 etapas: barroco temprano o primitivo, barroco pleno y barroco tardío. Para hablar del neoclasicismo, podemos decir que es un estilo neoclásico, que fue un movimiento cultural y artístico y literario que se desarrolló en Francia desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, que fue después sustituido por el periodo romanticismo. El romanticismo fue un movimiento que rompió todas las reglas estereotipadas y que antepone las emociones y sentimientos del autor en la ejecución de su arte. Este periodo se inició en Inglaterra y en Alemania a finales del siglo XVIII y se extendió en otros países de Europa y América. El realismo. El realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda etapa, la mitad del siglo XIX, y se abre paso al declive del romanticismo. En este periodo se refleja la realidad social que se vivía en aquella época. El naturalismo. Se dice que el naturalismo es una teoría en la cual la literatura debe basarse en la derivación del realismo.
su ensayo La novela experimental en 1880 expuso su teoría naturalismo literario. Cuando hablamos del modernismo, tiene un estilo poético que se desarrolló en 1880 y 1920. Muchos asumen que fue la forma hispánica de la crisis de las letras y se convirtió en el espíritu que dio paso a la contemporaneidad. Vanguardismo. Este término proviene del francés con el que se ha designado movimientos que se oponen a la estética anterior y proponen nuevos conceptos del arte y las letras. En el ambiente literario abundan las tertulias y revistas sobre el vanguardismo. Y como última época tenemos la época contemporánea. La literatura contemporánea es la literatura que comprende el periodo que va desde el siglo XIX a la actualidad. Son muchos los literatos que participaban en esta tertulia y por obvias razones es la más amplia existente. En cuanto a nivel temático tenemos que este nivel abarca lo que es el título de la obra, el autor y la clasificación de la novela. ¿Qué es el título de la obra? Es la palabra o frase con que se da a conocer un asunto, materia de un libro, obra literaria, científica, película, juego, entre otros. Cuando hablamos del autor, podemos decir que el autor es la persona que crea una obra, sea artística, literaria o científica. El autor no solo crea, también puede cambiar alguna obra. En la literatura, el autor es una noción que pertenece al sistema literario, asimismo como las nociones de lector, editor y obra literaria. Clasificación de la novela. La novela la podemos clasificar de acuerdo con su género en ciencia, ficción, fantasía, dramas de la vida, thriller psicológico, terror, romance, misterio, comedia, drama biográfico, epistolar, detectivesca, distópicas, entre otros géneros. En cuanto a la temática de las novelas expuestas, podemos usar varios términos, varios temas que podrían ser la soledad, el miedo, la muerte, la desesperación y la leitmotiv. Cuando hablamos de miedo, la novela de terror es un subgénero dentro de la novela que es a su vez un subgénero de la época narrativa. La principal característica del miedo y rasgo distintivo es el cultivo del miedo y sus emociones como principal objetivo literario. Cuando hablamos de la muerte, a lo mejor todo lo que nos ocurre en la vida no es más que una larga preparación para abandonarla. Cuando hablamos de la desesperación, podemos decir que estos temas en la novela son causantes de pérdida de la paciencia, de la tranquilidad de ánimo, causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr éxitos. Como otro punto también tenemos el leitmotiv. Es una palabra, expresión, verso, figura retórica, imagen o metáfora o idea que se repite a intervalos a lo largo de una obra, generalmente con distintas formas. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención.